Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que nos estén viendo. Hoy nos encontramos con un invitado bastante especial aquí en El Soberano, en las oficinas del Soberano, un queridísimo compañero, amigo del obradorismo, el diputado federal por Coyoacán, Alejandro Robles. Diputado, un gusto tenerlo por acá en las oficinas. Y dígame, ¿cómo le va? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal va ahí la cosa en Coyoacán? ¿Cómo ha encontrado precisamente a su distrito, más que nada a la alcaldía? ¿Cómo la ve? Un gusto, Carlos, te aprecio mucho. Muchísimas la oportunidad gracias, de esta entrevista. Gracias. Y pues mira, mi querido Coyoacán no está en su mejor momento, vive una noche de la que esperamos salir en próximas fechas, junto con la llegada del Plan C. Así es. Que también se inscriba la Cuarta Transformación en Coyoacán. Hay administraciones que han ido de mal en peor. Muchas veces se pensó que después de Mauricio Toledo no podía haber algo más oscuro para Coyoacán y sin embargo estamos en uno de los momentos yo creo que ya tocamos fondo ahora sí en Coyoacán y pues vamos a estar trabajando sobre todo la defensa de los pueblos y barrios que están amenazados por este tema de las grandes desarrolladoras. Lo que es la mafia azul no es solo y no es exclusiva de Benito Juárez, es también propia de Coyoacán, desafortunadamente, y todo este modelo y todo este esquema tipo mítica está amenazando a pueblos con mucha tradición en nuestro Coyoacán, como es el pueblo de la Candelaria, San Francisco Culhuacán, Santa Úrsula, pueblos que tienen un gran valor y sin embargo están siendo víctimas de estos grandes desarrollos inescrupulosos por parte del alcalde, y lo que es peor, están amenazando el tema del agua. Tenemos un estrés hídrico. El agua es una situación que desafortunadamente han utilizado gobiernos sin escrúpulos para terminar de como capital político, coaccionar, como el chicote en las colonias que dejan sin agua. Les dicen, te voy a llevar la pipa siempre y cuando votes por mí, pintes tu fachada de azul, te pongas la playera de mi partido, y eso es lo que me parece es lo más importante, que nosotros lleguemos a sacar de esta corrupción en la que vive nuestra demarcación tan emblemática de la ciudad y del país, la tierra de Frida Kahlo, un ícono de nuestra patria. Así es, y pues no solo de nuestra patria, también ícono mundial que es nuestra pintora Frida Kahlo. Pero bueno, díganos, diputado, ¿cómo comienza su trayectoria política? ¿Qué es lo que le hace involucrarse, el querer estar en la vida pública del país? ¿Dónde nace esa pasión por defender a nuestro país? El movimiento estudiantil del CGH. Bien. El Consejo General de Huelga, siendo yo el preparatoriano, estudiante de Prepa 4, ahí es justo donde... Puro Puma. Exactamente, comienza mi carrera de activista. Y pues es la causa que hasta el día de hoy nos deja muy satisfechos, porque hijos de obreros, campesinos, de la clase trabajadora en general, ha podido realizar sus sueños de ser profesionistas, de ser poetas, artistas, filósofos, psicólogos. Lo que ellos se propongan pueden serlo, y eso fue gracias a que evitamos la instauración de las cuotas en la universidad, que era la antesala de la privatización. Y cumplir este dogma neoliberal de dejar exclusivamente para las élites la universidad. Prácticamente, pues sí es una victoria, ¿no?, del pueblo. Como usted lo menciona con anterioridad, el hecho de que los hijos de obreros, de campesinos, hayan tenido la oportunidad de llegar a tal grado de estudios, ya sea preparatoria o universidad, pues es un gran triunfo del pueblo, ¿no?, que es lo que ha estado haciendo pues el movimiento de la Cuarta Transformación y pues del licenciado Andrés Manuel a lo largo de los últimos años. Y con respecto a ello, para usted, ¿qué es la Cuarta Transformación? ¿Qué significa para usted la Cuarta Transformación? El fin de la corrupción, el instaurar la honestidad como forma de vida. Eso es lo que nosotros entendemos por Cuarta Transformación, y que no haya gente que sea superior o inferior. Bien. Acabar con las diferencias sociales, nadie vale más por lo que tiene, todos somos seres humanos, y por eso Andrés Manuel lo ha definido como el humanismo mexicano, que realmente yo diría es una especie de socialismo mexicano. O el obradorismo, sí, el ¿no? puro Nada obradorismo. Más que es nuestro presidente muy
humilde y no sería capaz de ponerlo con su apellido, este sistema de pensamiento, pero engloba todo esto, el que no puede haber un gobierno en opulencia mientras el pueblo esté en la miseria. Es otro principio que nos guía. Yo incluso he hablado de la necesidad de convocar un constituyente para que este sistema de pensamiento que el presidente definió como el humanismo mexicano, que voy a insistir que este obradorismo lo redactemos en la Constitución. Y precisamente creo que se ha hecho usted bastante popular por esta parte, por esta situación. Acaba yo de leer una nota hace unos días donde usted llama a obradorizar el Poder Judicial, ¿no? Y pues los medios, ya saben, los medios conservadores, esos medios corporativistas que están en contra del pueblo, quisieron atacar al diputado con esto, lo cual se hace bastante absurdo porque no saben que la población realmente sí quiere obradorizar el Poder Judicial, queremos acabar con esa corrupción que tanto está ahí. Entonces, diputado, ¿usted qué piensa alrededor de todas estas notas que sacaron en cuanto a este término que usted dio de referencia a que pues se necesita el plan C ya urgentemente en el Poder Judicial? Así es, estos medios están alimentados por el odio y no los permite apreciar, pues que la gente sí efectivamente quiere legisladores que hagan leyes para favorecer al pueblo, y por lo tanto quieren juzgadores que realmente entreguen justicia y que no les signifique una sangría al pueblo. Diputados y legisladores en general ganaban una millonada, no solo lo que estaba presupuestado para ellos, sino los dichosos moches. Precisamente en estas fechas de debate presupuestal, pues llegaban los alcaldes con las maletas para que les etiquetaran los diputados, y los diputados se llevaban el famoso diezmo. Entonces, si les tocaba etiquetar 20 millones, pues se llevaban 2 milloncitos de aguinaldo. Eso era pues sinónimo de que alguna comunidad se quedara sin apoyo. Esos son los pies descalzos de muchos niños. Y eso es la sensibilidad que tiene el presidente, y es la que comulgamos, y es lo que nos ha llevado a estar del lado del presidente. A algunos no les ha sido complicado, a otros nos ha costado más trabajo hacer una militancia activa en la Cuarta Transformación, y los jueces deben entenderlo, los ministros, en especial la ministra Norma Piña, porque nosotros este año que llevamos, que es 2023, hemos apreciado resolución tras resolución, todas en favor de los grupos de interés y del crimen organizado. Entonces, nosotros tenemos que decirlo porque no es casual este tema de empezamos este año con el golpe a quien se perfilaba como presidenta y le sacaron que la ministra plagiara, en fin, todos los medios satanizándola, criminalizándola, y a fin de cuentas salió el peine, y era precisamente poner a esta ministra que se convirtió. Logramos evitar que el INE estuviera el de Lorenzo Córdoba, así es, como instrumento y dirigencia de la derecha, pero hoy me queda claro que Norma Piña tomó la batuta. Así es. Si tiene el bloque conservador una cabeza visible, es precisamente la de esta ministra, pero mira, viven al margen de la Constitución, han violado un postulado que también votó la gente, que es que nadie gane más que el presidente, y no por un tema de megalomanía, sino por un tema de elemental ético, ¿no? Justicia y ética. Es decir, si hay alguien que tiene una gran responsabilidad política, pues es el presidente de la República. Si es alguien que trabaja a tiempo completo, es el presidente de la República. No tiene día de descanso, madruga todos los días, y yo creo que es una medida. Él llega y se baja a una tercera parte de lo que ganaba Peña Nieto, y esperaba lo mismo de los demás. Así lo hicimos los legisladores, pero los ministros aferrados. Se decía que los ministros, magistrados y jueces debían tener un pago muy generoso para evitar la tentación de los sobornos. Sin embargo, ganan con mucha generosidad y de todas formas reciben los sobornos. Así es. El tema de Luis María Aguilar, que tiene debajo del escritorio el expediente de Electra, 40,000 millones de pesos, y todavía vienen a la Cámara de Diputados a pedirnos más presupuesto.
que inmoralidad. Así Entonces, el veredicto lo va a dar el 1 de junio del 2024 el pueblo. Ese es el verdadero juicio que no van a soportar estos ministros, magistrados y jueces. Cuando yo les dije obraduzar, me significaba precisamente que ellos resolvieran pro homine, pro persona, con base en una declaración universal de los derechos humanos que tenemos y sujetarse a la justa medianía. Sí, claro. ¿No? Tenemos ministros que ganan mejor que cualquier ministro en el mundo. Así es, tenemos los ministros más caros de algunos países de Europa y también de aquí precisamente del continente americano. Y precisamente pues no dan mucha justicia al pueblo de México. Eso es lo lamentable. No desquitan ese sueldo que pues nosotros los mexicanos pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, esto que hace el diputado, alzar la voz en la Cámara, pues ha sido una destreza noble, con valentía, a favor de no solo el pueblo de Coyoacán, sino también del pueblo de México en general. Y ahora, diputado, si me permite pasar a preguntarle sobre un capítulo con bastante discusión en su trayectoria política, un capítulo, yo creo que también en su vida personal, toda esta parte, este conflicto con el ahora prófugo de la justicia, aquí lo tengo, precisamente, Mauricio Toledo, y todo el conflicto que genera en su vida política. Mira que yo deseaba acompañar al presidente López Obrador y como un autócrata corrupto que resultó, pues eso quería privarme de esa posibilidad y eso me costó una situación de mucha violencia, no solo contra mí, sino también contra mi familia, y terminó a la postre con el peso del Estado. Recibió el respaldo de Miguel Ángel Mancera, Mauricio Toledo. Mi único pecado era pretender hacer lo que yo he hecho históricamente, que es seguir mis principios, mis convicciones. El mandato de mis convicciones es superior a la de cualquier personaje, por más equipo que hubiéramos hecho en su momento, que lo hicimos porque nos conocimos en la Facultad de Derecho. Claro. Desde ahí hubo un tema de coincidencia, nos asumimos de izquierda, yo le creí que era de izquierda. En aquel entonces yo le con creía el que PRD, era, ¿no? Sí, con el PRD. Con el PRD. Y el primer objetivo que nos propusimos fue hacernos de la dirigencia del PRD en Coyoacán y así lo logramos. Pero con el tiempo, cuando él se convierte en delegado, jefe delegacional, claramente no teníamos nada en común. Entonces eso es lo que me hizo tomar esa decisión y yo siempre hice mis aportaciones al movimiento. Claro. Y pues eso nos costó mucho, me costó incluso el exilio. Sí, yo tuve que salir porque no solo era el ir a prisión, una resolución que atacamos hasta la última instancia. Yo como desplazado no tuve el problema y me fui, estuve un año litigándolo, pero en aquel momento Miguel Ángel Mancera tenía toda la influencia en el aparato corrupto de justicia. Sí, de justicia. Y hasta la corte resultó que yo debía ir a prisión preventiva, es decir, solventar un juicio por el gran y sin delito, pruebas, que es lo peor de todo. Fabricadas, bueno, ¿no? Perdón, sí, más bien fabricadas, un delito fabricado. Y la acusación vulgar era que le había desapoderado a Mauricio Toledo de unas computadoras. Imagínense, por unas computadoras ya querían meter a nuestro diputado a la cárcel. Así hacían la justicia, vulgares. Así se hace, desafortunadamente no es algo que podamos decir que está en el pasado. Mucha gente está viviendo prisión injusta o está siendo despojada de sus bienes de manera ilegítima con el consentimiento de este aparato judicial. De justicia, ¿no? Sí, de justicia entre comillas, porque sabemos que pues nada más operan a favor de unos cuantos operan a favor de unos cuantos y no a favor pues del pueblo, como debería de ser. Y diputado, a raíz de todo esto, de su exilio en Canadá, ¿cómo es que después logra estar precisamente en el Congreso Federal acompañando a la Cuarta Transformación? Pues mira, siempre tuve mi militancia incluso en el exterior. Naturalmente, pues lo que tú haces, pues tú sabes que cuando estás fuera del país, tu corazón y tu mente sigue aquí, sobre todo que no te lo propusiste, ¿no? Que fue por un tema de necesidad. Entonces, pero yo mantuve mi corazón aquí, además de que estaba mi esposa, se quedó viviendo en México, me fui yo con mis 2 niños, sobre todo porque lo hicimos por los niños, sí nos preocupaba
el tema de la integridad y la seguridad de mis bebés en aquel entonces, y ahorita son unos niños de 9 y 12 años, pero en aquel momento pues eran unos bebés prácticamente. Y sí, la militancia no la dejé de expresar. Sara desde aquí, que es mi esposa, y yo desde allá, desde mi Twitter, Facebook, en fin, incluso en el consulado hacíamos nuestras manifestaciones en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacíamos nuestras expresiones de apoyo desde el exterior, y en su momento, en 2021, el tribunal resuelve la inclusión de las personas, de las migrantes, como una acción afirmativa para hacer justicia a un grupo tan invisible que ha estado, que es la comunidad migrante. Sí. Y por lo tanto, la Cuarta Transformación recordó mi situación y me incluyeron en la cuarta circunscripción. Como de la Ciudad de México que soy, pertenezco a la cuarta circunscripción. Entonces Morena fue el único movimiento que sí cumplió ese propósito sin hacerle fraude a la ley. Sí se trajo a migrantes de veras, porque pues los del PAN creo que se trajeron excónsules o cónsules, gente que realmente no tenía lo necesitaba. Que no tenía esta condición de haber enfrentado pues todas las barreras estructurales, ¿no? Una persecución exactamente. Política. Entonces, ahora sí que fue algo casual lo que me trae de vuelta, pero un acto de justicia también al mismo tiempo. La dirigencia en ese momento, Mario Delgado, Citlali, los compañeros que estaban en las encuestas, pues tenían muy presente mi situación. No eran tantos años los que habían pasado, yo salí en 2016 del país y estoy hablando que en 2021 se tomó esta decisión. Ya estaban las listas hechas, creo, pero la resolución fue en febrero y entonces dijeron, ¿sabes qué? Se cambia. Incluyan a un militante que tenga su residencia fuera del país, y yo fui el de la cuarta circunscripción y otros 4 compañeros, uno por cada otra de las circunscripciones, fueron igualmente incluidos. O sea, Morena sí, nuestro movimiento sí tuvo ese valor de cumplirla sin defraudar la figura, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. Y ahora con todo este proceso que ya viene en camino en el 2024, ¿cómo ve a nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ve este arranque de campaña? Y de igual forma, pues me atrevo a hacerle la pregunta, ¿tiene alguna corcholata favorita aquí para Ciudad de México? Mira, Claudia va a darle una histórica, va a arrasar. Sí. Xóchitl, ahora sí que en el informe de Lía Limón les pude decir a los conservadores, ya se les cayó la mentira. ¿Por qué no? Sí, fue el video donde se cae. Si esa caída ilustra lo que está sucediéndole al bloque conservador. Se les cae la mentira porque desafían el intelecto del pueblo. Piensan que le pueden dar a tole con el dedo, que pueden engañar al pueblo y decirle, mira, esta mujer sin militancia, indígena, y una serie de cosas que sí agravian a nuestros pueblos indígenas, que sí agravian a las personas que sí tenemos una militancia orgullosa, porque la derecha siempre dice, no, somos ciudadanos. Sí, no les gusta identificarse con el prianismo. Pues yo también, si tuviera antecedentes con el PRIAN, pues también diría que soy ciudadano. Pero esa es la gran diferencia. Por eso Claudia, con una militancia de lucha, que yo tengo una gran empatía con ella. ¿Por qué? Por lo que te digo, tenemos un origen en la defensa de la educación pública y gratuita y de calidad. Ella, en los tiempos del CEU, ella es el antecedente de nuestro CGH, ¿no? Así es. Y va también el antecedente desde el movimiento estudiantil y, en fin, del CNH, estoy hablando del 68. Entonces Claudia va a ser un triunfo abrumador, que sí nos va a dar para obtener las 2/3 partes en el Congreso y poderle quitar el freno a la transformación, que le quitemos el poder del dinero a la política, esta separación que dice el presidente atinadamente, cómo le quitamos, cómo dividimos el dinero, el poder económico, el poder político del económico, pues quitándole la influencia del dinero en las campañas. Claro. Van a ser la confrontación de ideas la que lleve a los actores políticos por una parte el a pueblo, los cargos. Exactamente. Y por otra parte la oligarquía.
Y eso es lo que evitaron que se cristalizara con la reforma electoral. Estábamos planteando la eliminación prácticamente de todo el presupuesto que se llevan los partidos políticos, porque también es una ofensa estarle pagando a Alito Moreno sus bacanales, todo la forma en la que ellos se dan. Marco, ¿cómo se llama el del PAN? Marco Cortés. Sí, Marco Cortés. Iba a decir Norma Piña, pero no. No, entonces Cortés. Todo eso es una ofensa, es muy ofensivo al pueblo. Y en la Ciudad de México, pues no veo otro candidato más obradorista que Clara. Ella es mujer y es tiempo de las mujeres. Entonces yo tengo una gran identidad porque puedo contrastar Iztapalapa de Coyoacán. Hace años se decía, no, pues si eres de Iztapalapa, híjole. Sí. Yo soy de Coyoacán, ¿no? Aquí en el equipo ahora, tenemos a compañeros de Iztapalapa sí. Y están encantados con Clara. Y ahora es al revés. Ahora tienen spas, pistas de hielo, tienen un sistema de beneficio social y de infraestructura deportiva gratuita además. Las utopías. Y acá en Coyoacán tenemos los gimnasios, todo desvalijado y además de cobro, todo concesionado. No y las calles, ni se diga, pues vivimos en una penumbra y tú puedes apreciar Iztapalapa, al igual que Las Vegas, desde la luna, porque lo iluminó muy bien esta Clara. Entonces, la veo como la más obradorista y como el modelo de gestión municipal más avanzado que tiene la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Entonces, si es conforme a justicia, si es conforme a esta encuesta, no tengo la menor duda de que Clara va a ser nuestra defensora de la transformación para la Ciudad de México. Perfecto. Y para usted, diputado, ¿qué sigue en este último año en su diputación, en su curul, como agenda prioritaria? Sabemos que apenas fue su segundo informe de gobierno. Algo que nos quiera contar, decir al respecto para poder aquí hablar de sus logros precisamente en la legislatura. Mira, parte de la reforma electoral incluimos el libre ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, de los migrantes que llevan décadas privados no solo de su patria, sino de lo más elemental que es la participación. Derecho al voto. El derecho al voto. Entonces, desafortunadamente se invalidó el plan B de la reforma electoral. Sin embargo, hemos logrado que se preserve esta idea de voto en urna, físico, voto presencial, y no va a ser en todas las ciudades como planteaba nuestra reforma, que decía, ahí en las ciudades donde haya más de en el número de habitantes de nacionalidad mexicana, habrá urnas. Tendría los consulados que gestionar la ubicación de urnas ahí en los community centers hispanos, ahí donde se concentra nuestra comunidad los días domingo, no solo en el consulado, porque tenemos ciudades como Los Ángeles, que tienen más habitantes de México que ciudades de aquí, ¿no? O Guerrero. Hay más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo, ¿no? Entonces, imagínate, no te puedes dar abasto con una urna en el consulado, sino colocar casillas. Eso es lo que quedó pendiente gracias a la derecha que se opone y que votaran con pasaporte, matrícula consular o credencial de elector. Y eso es algo que tienen que saber nuestros paisanos de allá, que tenemos público, precisamente sí tenemos público que están en Estados Unidos apoyando aquí al medio, al soberano. Entonces, para que estén atentos de lo que, pues precisamente la derecha aquí en México, el INE, sobre todo en aquel entonces también el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, pues echaron para atrás esa reforma del plan B, ¿no? Y nos lograron evitar la reforma eléctrica, que bueno, también nosotros se las compensamos nacionalizando el litio. Pero vamos a, ahora que le quitemos el freno, que del plan C, vamos a hacer de la electricidad un derecho humano. Lo mismo que vamos a hacer también con el internet, así como lo hizo Claudia en la Ciudad de México, que haya un acceso universal a la banda ancha o al internet. Aquí lo ves, tú te vas a colonias populares y de repente ves a la gente platicando, pues porque están donde está la señal, ¿no? Sí, la red. Entonces es ese tema de llevarle satisfacción a la gente es nuestro propósito y eso es lo que estamos planteando. Y en Coyoacán, el tema no nada más es este asunto que lo tienen lleno de hoyos y oscuro. Lo peor es un asunto que es como delincuencia organizada, operada desde la alcaldía, la extorsión, el cobro de piso. Eso lo hacen con los comerciantes, que además de estarlos esquilmando, los utilizan de clientela electoral, los hacen poner sus lonas azules, en fin.
¿Qué te voy a decir si aquí por la Cuauhtémoc no cantan malas rancheras? Ya sé, Es ya muy sé. similar el tema. El cobro de piso es un tema de delincuencia organizada gestionada desde el aparato gubernamental que es insostenible. Yo he presentado también la iniciativa para que sea un delito aún más grave la extorsión. Bien. Y más en esta modalidad que es auspiciada desde la gestión pública. Eso Sí, no es aceptable. Los comerciantes y los pequeños negocios de Coyoacán saben a lo que me refiero, de lo que estoy hablando, porque viven esta situación. Es más, la situación es tan patética, tan grave en Coyoacán, que el que era jurídico y gobierno de Xóchitl Gálvez, en Miguel Hidalgo, Sí. que era jurídico y gobierno en Coyoacán, hasta se espantó y ya le renunció. O sea, hasta los más cochinos tienen la trompa más pequeña que el alcalde actual. El Giovanni Gutiérrez sí tiene a los coyoacanenses pues muy, muy lastimados. Y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a llevar seguridad, vamos a llevar justicia, vamos a proteger el tema del suelo, el agua, los pueblos y barrios. Un proyecto como el de Mítica te implica el consumo de agua de 3 estadios Azteca en un día. Y la zona de los Pedregales no soporta una construcción de esa magnitud. No tenemos esa cantidad de agua. Se han sacrificado muchos parte del subsuelo con estas obras, con estas excavaciones, y sobre todo que acaban con la tradición y el sabor de Coyoacán. El centro, por ejemplo, es una zona declarada de monumentos históricos y el alcalde se le ocurrió pintar incluso algunos de azul. Tenemos monumentos históricos pintados de azul, la sala de cabildos de la alcaldía está pintada de azul, escuelas pintadas de azul, unidades habitacionales pintadas de azul, y la gente me pregunta, ¿por qué pura pintura y pura pintura? Y les digo, pues, o sea, los gastos se la van en forma pintura. más sencilla de llevarse el dinero público es justificándola a base de pintura, y si de paso la pone del color de su partido, pues mucho mejor. Entonces, no le importó a este alcalde corrupto el tema de las fugas que hay en las unidades habitacionales, el tema de los sistemas de bombeos, porque son unidades que ya van para más de 4 décadas, necesitan un mantenimiento, una cirugía mayor. Incluso eso fue lo que nos pasó en el multifamiliar, cuando se cayó en 2017, tenía solicitudes de atención estructural y no fueron atendidas. Entonces hubo esa negligencia en ese multifamiliar de Calzada de Tlalpan tan emblemático. Entonces eso es lo que pasa, la negligencia tiene costos y a veces fatales. Perfecto, diputado. Pues bueno, se ve que conoce de pie a pa lo que está sucediendo ahí en Coyoacán, conoce muy bien lo que está pasando, conoce sobre todo a su pueblo, y la verdad pues me doy el atrevimiento de preguntarle, ¿tiene algún plan personal, político para el 2024 en su alcaldía? Dicen que soy la respuesta en la encuesta. Eso, lo escucharon, ustedes lo escucharon aquí en El Soberano. En la encuesta, la respuesta Bien, es Alejandro Robles. Tiene, no sé, creo que no podemos hablar de propuestas, pero... No podemos hablar de propuestas, pero sí tiene una visión. Sí tenemos todo esto de Coyoacán que ha dejado de hacer el alcalde. Vamos a dejar de estar metiéndole mano al presupuesto y extorsionando a la gente, que eso es lo que está haciendo. Vamos a copiarle a Clarita el modelo Iztapalapa, el de las utopías. Vamos a llevar las utopías a Coyoacán. Y bueno, pero primero nos anotamos en la encuesta. Claro. ¿No? Así vámonos por partes, dice Jack el Destripador. Vámonos por partes. Así, ¿vale? Jack el Destripador, vale. Sí. Vámonos por partes. Y pues bueno, ¿algún último mensaje que le quiera dar al pueblo de Coyoacán? De Coyoacán, que vayamos a inscribir a la Cuarta Transformación a nuestra alcaldía. Es penoso que tengamos representantes del calibre de Cuadri teniendo tanto pueblo, que tengamos un diputado tan racista, tan xenófobo como Cuadri, que es el que dijo que sin Chiapas, sin Oaxaca, seríamos una potencia, como siempre, menospreciando a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, y eso es lo que ha caracterizado el pensamiento conservador. Necesita ser liberado Coyoacán. Vamos a organizarnos y a sacar a toda esta gente que, además de corrupta, es muy nociva por su clasismo, por su racismo y su xenofobia. Dirían, sufragio efectivo
no corrupción. Bueno, pues diputado Alejandro Robles, fue un gusto tenerlo aquí en las oficinas del Soberano. Muchísimas gracias por la entrevista, sobre todo por acercarnos muchísimo más a toda esta parte que vive el pueblo de Coyoacán. Y bueno, ustedes, amigos, amigas, soberanos, soberanas, gracias por estar aquí viéndonos, escuchándonos, sobre todo pues también escuchar las declaraciones importantes que nos dio el diputado Alejandro. Y pues bueno, nos complace estar nuevamente acá. Les deseo una excelente noche, día, tarde, depende de a qué hora nos estén viendo, y nos vemos en la próxima entrevista. Diputado, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo a la audiencia soberana.